Bienvenido, bienvenido a la hora tranquila de esta noche. Antes de comenzar, tómate un momento para acomodarte donde estés, en tu almohada, entre tus mantas, en la forma en que a tu cuerpo más le gusta descansar. No hay nada que hacer ahora, nada que recordar, nada que preparar. Deja que tus hombros bajen apenas un poco y un poco más. Deja que tu mandíbula se suavice. Deja que los pequeños músculos alrededor de tus ojos también se suavicen. Si tus manos están sosteniendo algo, un teléfono, una esquina de la sábana, un pensamiento del día, puedes soltar suavemente y dejar que esas cosas descansen a tu lado. Esta noche vamos a un lugar cálido, un lugar poco profundo, medio hundido, donde el agua tiene el color del cristal turquesa y el aire huele a sal, a té verde y a cobre viejo. Vamos a una estación de escucha sobre un arrecife de coral, una torre inclinada, un pequeño estudio y un guardián que se mueve despacio y habla poco y sabe recoger sonidos como otras personas recogen conchas. No necesitas aferrarte a ninguno de los detalles que voy a describir. Pasarán junto a ti, uno por uno, como pequeños peces atravesando agua tibia. Algunos los notarás, otros no. Así está bien. Si tu mente divaga, y lo hará, eso también es bienvenido. No hay una manera equivocada de escuchar esta noche. La historia seguirá adelante. El arrecife seguirá respirando. La marea seguirá bajando, despacio, suavemente, hasta el final. Toma una inhalación larga por la nariz y suéltala despacio por los labios apenas entreabiertos. Y otra si quieres. Adentro, afuera. Siente el peso de tu cuerpo contra el colchón o el cojín o donde hayas elegido descansar. Siente el pequeño calor debajo de las cobijas. Siente cómo aquí no se te pide nada, excepto escuchar suavemente todo el tiempo que quieras y luego dejarte llevar cuando estés listo hacia el sueño. Comenzaremos al borde del agua. El sol está bajo, el arrecife está tibio y un ventilador de techo de madera en algún lugar de un estudio con pátina de sal gira una vez cada 4 segundos, paciente como un latido. Vayamos allá ahora. Cruzas por una entrada que no es del todo una entrada, más bien un marco de madera de deriva, suavizado por décadas de sol. Del otro lado, la luz cambia, se vuelve dorada y azul, y del verde pálido del agua poco profunda, iluminada desde abajo. El aire aquí es tibio sin ser pesado. Trae el olor de la sal y el olor del yodo, y apenas el olor de té verde reposado hace mucho tiempo. Estás de pie sobre una pasarela de tablones pálidos, gastados por el tiempo. Los tablones se inclinan muy ligeramente hacia el mar. Cada uno ha sido pisado tantas veces que el centro de la madera está pulido y liso, como si las tablas hubieran sido bruñidas solo por la paciencia. Delante de ti, la pasarela se extiende sobre una plataforma de coral. El agua debajo no es profunda. Puedes ver la arena en el fondo, pálida y ondulada, como se ve la arena cuando la marea está baja y la luz entra en un ángulo largo y bajo. Pequeños peces se mueven a través del agua, sin prisa, en formas sueltas que se van dibujando. Más adelante, la pasarela llega a una pequeña plataforma y desde esa plataforma se alza la torre inclinada, una vieja torre de radiodifusión hecha de hierro ablandado por el óxido, con esa forma larga y delgada que dibujarías si te pidieran dibujar un susurro. Se inclina no dramáticamente, sino con amabilidad, como si hubiera estado escuchando al mar durante tanto tiempo que ha comenzado a inclinarse un poco más cerca. En la base de la torre hay una pequeña construcción, un estudio con pátina de sal y de techo bajo, con ventanas redondas y un tejado de tejas de cerámica
El primer sonido es el sonido del agua. No es el sonido de olas rompiendo. Aquí nada rompe, sino el sonido de pequeñas aguas someras y tibias lamiendo el coral. Un sonido suave, repetido, que se pliega sobre sí mismo. Se pliega y se pliega y se pliega. Va al ritmo de una respiración lenta. El segundo sonido es un zumbido bajo. Viene de la torre o de algún lugar cerca de la torre y es el zumbido bajo y suave del cobre. No exactamente electricidad, más bien el sonido que hace el cobre cuando ha estado tibio toda la tarde y comienza a enfriarse. Un tono redondo, cobrizo, zumbante. No cambia, no te pide nada, simplemente es. El tercer sonido viene del estudio. Es tenue, un tic-tic-tic rítmico y suave. El sonido de una vieja máquina de escribir, en reposo por ahora, sus teclas sin pulsar, pero su mecanismo interno todavía guardando una memoria de movimiento. Y debajo de eso, si escuchas con atención, un lento crujido de madera. Una vez, y otra, y otra. El ventilador de techo, girando una vez cada 4 segundos. Comienzas a caminar por la pasarela, hacia la torre y el estudio. Tus pasos son silenciosos, porque los tablones son viejos e indulgentes. La madera está tibia bajo tus pies. A medida que caminas, la pasarela pasa sobre pequeñas pozas donde el arrecife se ha huecado en pequeños cuencos. En una, un grupo de anémonas azul pálido se abre y se cierra en cámara lenta. En otra, una estrella de mar del color del té descansa contra una piedra, haciendo lo que hacen las estrellas de mar, que es muy poco, muy despacio. No las molestas, no tienes razón para hacerlo. A mitad de camino hacia la torre, la pasarela se ensancha en un pequeño descanso. Sobre el descanso hay un banco bajo y sobre el banco hay una toalla doblada del color de la crema y un par de sandalias tejidas que nunca han sido usadas con prisa. Junto al banco, apoyado contra la baranda, hay un instrumento de cobre, una varilla larga y delgada con un bulbo redondeado en la punta y un cable pequeño que se pierde en el agua. Un hidrófono, aunque tal vez no conozcas la palabra. Es un dispositivo de escucha. Escucha bajo el agua. Alguien más está aquí. Lo sientes antes de verlo. No es una sensación repentina. Es lenta, como cuando notas en una tarde tranquila que una vela en la habitación de al lado ha estado encendida desde hace un rato. Aparece por el lado más lejano de la torre, caminando despacio por la pasarela, y levanta una mano en un pequeño saludo que no exige respuesta. El guardián de la estación, el que cuida este lugar, va vestido con algodón suelto y desteñido, del color de la madera de deriva y de la espuma pálida del mar. Su piel está tibia por un largo día bajo el sol. Sus ojos son del color del té. Sonríe brevemente, con suavidad, y luego su atención regresa al agua, porque el agua es donde su atención vive la mayor parte del tiempo. Comprendes, sin que te lo digan, que eres bienvenido aquí. Eres bienvenido a mirar. Eres bienvenido a caminar al lado. Eres bienvenido a quedarte el tiempo que quieras. No se espera nada de ti. El guardián levanta el hidrófono de cobre del sitio donde estaba apoyado contra el barandal. Baja del paseo de madera hasta una pequeña escalera de peldaños de madera clara y de la escalera al agua tibia y poco profunda. El agua le llega apenas a las rodillas, lame sus tobillos y luego sus pantorrillas, en movimientos lentos que se pliegan sobre sí mismos. Pliegue y pliegue y pliegue. Vadea una corta distancia desde la escalera hacia la plataforma de coral, donde la arena es pálida y el agua ha sido calentada por completo por la
otra mano lleva una canasta. La canasta está tejida con algo oscuro y flexible, quizá alga marina, quizá una fibra aún más antigua. Su interior está forrado con alga verde y fresca, todavía húmeda, que aún huele a yodo y a té verde. Es una canasta hecha para transportar cosas suaves. Tú sigues si quieres, o te quedas en el paseo de madera y miras. Cualquiera de las dos está bien. Si sigues, descubres que el agua está más tibia que el aire. Se mueve alrededor de tus tobillos como algo antiguo y amable. La arena bajo tus pies es fina y se desplaza suavemente con cada paso que das. No el desplazamiento de un suelo inestable, el desplazamiento de una bienvenida suave. Arena de coral tibia, deslizándose entre tus dedos con cada paso silencioso. El guardián camina unos pasos por delante y luego se detiene. Baja el bulbo de cobre del hidrófono hasta el agua. Espera, no persigue nada, no busca nada. Simplemente sostiene la vara firme y espera y escucha. Su rostro está tranquilo, su respiración es lenta. Te detienes a su lado o un poco más atrás y también escuchas. Al principio, todo lo que oyes es lo que oías antes: el pliegue del agua, el zumbido bajo del cobre, el lejano crujir del ventilador de madera allá arriba en el estudio. Pero luego, poco a poco, a medida que tus oídos se acomodan, comienzas a oír algo más. Voces. No voces que digan palabras, exactamente. Voces que se han soltado de las palabras. Voces que han dejado atrás sus oraciones. Largos y suaves A, redondos y bajos O. Un E callado que va a la deriva como una hebra de luz. Se mueven a través del arrecife como se mueven los cardúmenes de peces pequeños, girando juntos, dispersándose, atrapando la luz en destellos de sonido. Estas son las vocales de emisiones antiguas, transmisiones de radio de hace mucho tiempo, de estaciones que desde entonces han quedado en silencio, de voces que alguna vez hablaron ante micrófonos en habitaciones muy lejos de aquí. Las consonantes se han asentado en su mayoría en otro lugar, en la arena, en los corales, en las profundidades, pero las vocales, las partes abiertas, cálidas, cantarinas del habla, han seguido nadando. Viven aquí ahora, en las aguas someras, donde el agua es más tibia. No sabías que el sonido pudiera hacer esto, pero descubres esta noche que no es tan extraño. Al sonido siempre le han gustado los lugares tibios, siempre le ha gustado demorarse. El guardián baja la canasta hasta el agua, junto a él, de modo que quede flotando, medio sumergida, con su forro de alga meciéndose suavemente. Se queda muy quieto, observa el agua, espera. Al cabo de un rato, no puedes decir cuánto, y no importa, un sonido se acerca, una largo y bajo, del color de una tarde tibia. Deriva alrededor del bulbo de cobre del hidrófono, curioso, sin prisa. El guardián no lo alcanza con la mano, solo espera, solo escucha. La regla de este lugar, y esto lo comprendes sin que te lo digan, es no perseguir nunca un sonido. Dejas que venga a ti, dejas que elija. La vocal se acerca más. Rodea el bulbo de cobre una vez y luego otra, del modo en que un pez pequeño rodea algo brillante que ha captado su interés. Y entonces, lentamente, por su propia voluntad, se desliza dentro de la canasta forrada de alga. El guardián la observa sentarse allí, una forma suave y luminosa, plegándose contra la alga verde. Baja la cabeza, apenas un poco, en algo que se parece a un agradecimiento. Así es como se hace, despacio, con amabilidad, sin alcanzar. Un poco después, otro sonido se acerca, uno redondo y bajo, más profundo en tono, más cálido en color, del color del ámbar sostenido frente a una lámpara,
También rodea el bulbo de cobre. También se desliza dentro de la canasta y se asienta allí junto al primero. El guardián baja la cabeza de nuevo. Gracias, sin palabras. No todos los sonidos son los que el guardián busca. Un áspero retazo de consonante, un fragmento roto de una K o de una T pasa a la deriva, dando tumbos en las aguas someras como una astilla de concha. El guardián la ve pasar, no la recoge, no la regaña, simplemente la deja seguir su camino, hacia el arrecife, hacia donde prefiera estar. Los sonidos más ásperos nadan de largo, los sonidos más suaves se instalan. Observas esto durante mucho tiempo. El guardián vadea unos pasos lentos más adelante, a lo largo del llano del arrecife. Baja el hidrófono, espera. Recoge un suave que se ha acercado a un pedazo de coral pálido. Recoge un O que ha estado descansando a la sombra de un pequeño saliente. Recoge otro A, este más corto, más liviano, del color de la miel pálida. Cada uno es recibido, cada uno es agradecido, cada uno es colocado, con delicadeza, en la canasta forrada de alga. La canasta no se llena de ninguna manera ordinaria, porque estas no son cosas ordinarias. Solo parece volverse más suave, más luminosa, más cálida. El sol ya está bajando. El cielo sobre el arrecife va tomando el color del interior de una concha. Rosa pálido, dorado pálido, azul pálido, todo plegado a la vez. La torre a tus espaldas se inclina un poco más hacia el agua, o así parece, en la luz cambiante. El ventilador de madera allá arriba en el estudio sigue girando, una vez cada 4 segundos, una rueda lenta y paciente. Estás de pie en el agua tibia. El agua salada lame tus tobillos. Pliegue y pliegue y pliegue. El hidrófono de cobre zumba, bajo y redondeado, en la mano del guardián. La alga en la canasta huele a yodo y a té verde. La arena se desplaza suavemente bajo tus pies. En algún lugar, muy lejos, una portadora de radio, una estación desde hace mucho fuera de sintonía, emite un lento y bajo susurro de estática. No es agudo, no es repentino, es el suave oleaje de una señal antigua, tan tenue que podrías confundirlo con el sonido mismo del mar. Va y viene, mientras las corrientes cambian en las aguas someras. El guardián gira lentamente y comienza a vadear un poco más lejos, a lo largo del arrecife. Recoge una suave y soñoliento cerca de una colonia de corales pálidos con forma de pequeños dedos pacientes. Recoge uno redondeado cerca de una roca salpicada de líquenes color té. Recoge un que ha subido hasta cerca de la superficie, donde la luz rosa lo atrapa como una hebra de hilo. Cada sonido es un color, cada color es una tibieza. Algunos son ámbar, algunos son miel, algunos son del color de la leche caliente, algunos son del color del mar mismo, pero un tono más adentro, más tibio. El guardián los reconoce por su tibieza y por su color y por la forma en que se asientan contra la alga. Tú sigues o no, y cualquiera de las dos está bien. El agua está tibia, el arrecife está callado, el cielo gira lentamente hacia el atardecer. Después de un largo rato sin prisa, la canasta se ablanda con vocales. La guardiana la levanta, con cuidado, para no perturbar lo que hay dentro. Se vuelve hacia la escalera y hacia el entablado, y hacia el pequeño estudio en la base de la torre inclinada. Camina despacio por el agua, no se apresura. El agua se pliega alrededor de sus pantorrillas. Se pliega y se pliega y se pliega. Tú la sigues de regreso. La arena pálida se mueve bajo tus pies. El agua salada está tibia. La tarde está tibia. El portaaviones lejano zumba. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga.
al borde mismo del oído. Llegas a la escalera. La guardiana sube primero, despacio, un peldaño cuidadoso a la vez. Tú subes después, si lo deseas. La madera está tibia. Los herrajes de metal, donde la escalera se une al entablado, tienen el color del bronce viejo. El entablado suspira suavemente bajo tu peso. La guardiana camina hacia el estudio, cargando la canasta forrada de algas. La luz ámbar se derrama por la puerta abierta y traza un rectángulo largo y cálido sobre las tablas pálidas. Tú sigues la luz ámbar hacia adentro del estudio, hacia adentro de la tibieza. El estudio es más pequeño por dentro de lo que parecía desde el entablado. O tal vez no más pequeño, tal vez solo más cercano, reunido en torno a ti, como ciertas habitaciones tienen la costumbre de atraerte hacia adentro. Las paredes están cubiertas de estantes de madera y en los estantes hay frascos de cerámica, esmaltados con sal, en azules suaves y blancos cremosos y verdes marinos apacibles. Cada frasco tiene un pequeño tapón de corcho. Cada frasco está etiquetado con una tirita de papel pálido. Hay muchos frascos. El suelo está hecho de madera oscura, aceitada. Es liso y fresco donde tus pies descalzos lo tocan, y huele levemente al mismo yodo y té verde que se aferra a las algas en la canasta. Hay una mesa baja en el centro de la habitación, y sobre la mesa hay un mortero de piedra, un pequeño platillo de cerámica y un paño doblado. Contra una pared hay una estufa de esmalte pálido, y sobre la estufa hay una tetera de cobre. El vapor se enrosca lentamente desde el pico de la tetera. El vapor de hinojo marino y limón, verde y amarillo y cálido. En un rincón, sobre un pequeño escritorio de madera, descansa una máquina de escribir de baquelita, oscura y lustrosa y paciente. Junto a ella, una pila de papel delgado y una lámpara con una pantalla de vidrio empañado que brilla ámbar, ámbar, ámbar. Sobre el escritorio, colgada de un clavo, hay una pequeña campana de bronce, aunque no parece tocarse con frecuencia. Y en lo alto, girando una vez cada 4 segundos, el ventilador de techo de madera. Sus aspas tienen el color de la madera flotante. Su motor es pequeño y silencioso. Mueve el aire cálido del estudio en círculos lentos y pacientes. Crujido, crujido, crujido. La guardiana coloca la canasta forrada de algas sobre la mesa baja. Se queda un momento de pie, mirando las vocales adentro. Luego, despacio, se remanga y comienza a clasificarlas. Puedes sentarte en la banca baja junto a la pared si quieres. Tiene un cojín de algodón suave, del color de la arena pálida. Hay una manta tejida doblada sobre el brazo de la banca, por si quisieras tenerla sobre las rodillas. Siéntate, descansa, mira. La guardiana toma la primera vocal de la canasta. Es la A larga y baja, del color de una tarde cálida. La sostiene con ambas manos, ahuecadas, como sostendrías agua que casi se te ha escurrido entre los dedos. Inclina la cabeza, escuchando su tibieza. La lleva a través de la habitación hasta un estante en la pared oeste y la coloca dentro de un frasco del color de la miel pálida. El tapón de corcho entra, con delicadeza, con un pequeño sonido seco. Etiqueta el frasco con una tirita de papel. Ah, cálida, tarde avanzada. Vuelve a colocar el frasco en su estante. Regresa a la canasta. Levanta la O redonda y baja. La ámbar, la profunda. La ahueca en ambas manos. Escucha. La lleva a un estante en la pared este y la coloca dentro de un frasco del color del mar justo después del ocaso. Un azul verdoso profundo y sereno. Tapón. Etiqueta. Oh, ámbar, calma. El frasco regresa a su estante.
y su pequeño tintineo contra la cerámica de al lado es uno de los sonidos más suaves que hayas escuchado jamás. Tin, continúa. Cada vocal se levanta, cada vocal se escucha, cada vocal se coloca en un frasco que se ajusta a su tibieza y a su color. La E suave va en un frasco del color de las hojas nuevas. La O redondeada va en un frasco del color de una vela vista a través de una ventana empañada. La A más corta, la del color de la miel, va en un frasco del color de la arena pálida. El tintineo de cerámica contra cerámica suena quedamente, otra vez, y otra, y otra. Sonidos pequeños, amables, sonidos que pertenecen a una habitación donde nunca se rompe nada. La guardiana trabaja despacio. No hay prisa, porque no hay nada hacia lo que apresurarse. La marea está bajando. La tarde se asienta. El estudio está tibio. Al cabo de un rato, cuando varias vocales han sido clasificadas y colocadas, la guardiana se vuelve hacia la estufa. Levanta la tetera de cobre del fuego y la lleva a la mesa baja y vierte un hilo lento y cuidadoso de té verde pálido en una pequeña taza de cerámica. El vapor se eleva. Hinojo marino y limón, verde y amarillo y cálido. Huele levemente al mar y a jardines donde crecen hierbas silvestres. Sirve una segunda taza y la coloca sobre la banca baja junto a ti, por si la quisieras. La taza está tibia contra tu palma. El vapor está tibio contra tu rostro. No necesitas beber si no quieres. A veces basta con sostener algo tibio. Te sientas, sostienes la pequeña taza, miras. La guardiana regresa a la canasta. Aún quedan más vocales por clasificar. Toma otra A de las algas, una suave, casi redonda, del color de una nube iluminada por un sol bajo. La ahueca, escucha, la lleva a un estante en la pared sur, donde los frascos tienen el color de la niebla matinal, y la coloca dentro de un frasco etiquetado. Tibia como nube, a la deriva. Tapón, tin. El ventilador gira. Crujido, crujido, crujido. La lámpara ámbar sobre el escritorio sigue brillando a través de su vidrio empañado. Proyecta una luz suave, color de miel, sobre el papel pálido apilado junto a la máquina de escribir. La baquelita de la máquina es oscura y apacible, y sus teclas redondas atrapan la luz ámbar en pequeños reflejos silenciosos. Afuera, más allá de las ventanas redondas del estudio, el cielo sigue cambiando. El rosa se ha vuelto más profundo. El dorado se ha extendido. El azul ha comenzado a crecer en los bordes hacia algo parecido al interior de una botella de vidrio muy antigua, profundo y sereno y cálido incluso en su oscuridad. El agua más allá del entablado está lisa. La marea está bajando. Los pequeños sonidos continúan. El chapotear del agua contra el coral. Se pliega y se pliega y se pliega. El zumbido bajo del cobre, del hidrófono que ahora descansa contra la pared junto a la puerta. El tintineo de la cerámica cuando otro frasco regresa a su estante. El crujido lento y de madera del ventilador, una vez cada 4 segundos. Bebes un sorbo, si quieres, de la pequeña taza. El té está tibio y suavemente salado y suavemente verde. Sabe cómo huele el arrecife. Se asienta en algún lugar debajo de tus costillas y te calienta desde allí hacia afuera. La guardiana toma otra vocal del cesto. Esta es diferente. Es una O suave, adormilada, pequeña y redonda, del color de la última brasa en un fuego bajo. Es uno de los sonidos más suaves que has visto en tu vida. La guardiana la ahueca en las manos y la sostiene un poco más que las otras y sonríe muy levemente antes de llevarla a un estante especial cerca de la ventana del este. La coloca en un frasco del color del crepúsculo. Tapón, etiqueta, O adormilada, marea de la tarde,
devuelve el frasco a su estante y tintinea suavemente contra el frasco que está a su lado. Tin, sientes que tus párpados se vuelven más pesados. Eso está bien. Eso es bienvenido. Deja que se cierren si así lo desean. Todavía puedes oír el estudio a tu alrededor. Todavía puedes oír el agua lamiendo el coral. Todavía puedes oír el zumbido bajo del cobre y el crujido lento del ventilador de madera. Aún quedan unas cuantas vocales en el cesto. La guardiana las clasifica una por una, sin prisa, una y corta y suave, del color de la hierba justo después de la lluvia, en un frasco verde. Tin, una a suave y neutra, del color del pan tostado pálido, en un frasco color crema. Tin, otra A muy larga, del color de la luz pálida del sol filtrándose por el lino, en un frasco color oro pálido. Tin, cada sonido es recibido, a cada sonido se le da las gracias, a cada sonido se le da su lugar. Cuando el cesto queda vacío, la guardiana lo levanta con delicadeza y lo lleva al pequeño fregadero junto al fogón. Enjuaga el forro de algas bajo un hilo lento de agua fresca. Lo escurre suavemente. Lo extiende en una rejilla de madera para que se seque. El olor a yodo y a té verde se intensifica en la habitación por un momento y luego se relaja, volviendo a la calidez general. Se lava las manos. La seca en un paño doblado. Regresa a la mesa baja y levanta su propia pequeña taza de té y la sostiene un rato sin beber, solo sintiendo su calor contra las palmas. Tú haces lo mismo si quieres, o apoyas la taza en el banco a tu lado y cruzas las manos en el regazo y dejas que tu mirada vague lentamente por la habitación. Los muchos frascos en los estantes parecen brillar en silencio, aunque quizás sea solo la lámpara ámbar reflejándose en sus superficies vidriadas con sal. Azules y verdes y cremas y dorados y blancos pálidos y brumosos. Algunos frascos son grandes, algunos son pequeños, algunos tienen etiquetas descoloridas por el tiempo, otros tienen etiquetas tan frescas que la tinta todavía está blanda. Cada uno guarda una vocal, o dos, o un puñado. Cada vocal descansa, tibia, en su hogar de cerámica. La torre allá afuera se inclina, y zumba, y escucha. El agua desciende, lentamente, en el arrecife. La lejana portadora desafinada entra y sale, entra y sale. El ventilador gira, cric, cric, cric. Después de un largo rato tibio, la guardiana deja su taza y va al escritorio del rincón. Se sienta en la pequeña silla. Enrolla una hoja fresca de papel pálido en la máquina de escribir de baquelita. El papel se engancha con suavidad en el rodillo. Encaja con un clic. Apoya los dedos en las teclas redondas y frías. Entonces, lentamente, empieza a escribir. El sonido de la máquina de escribir es suave. Cada tecla cae con un pequeño y paciente tic, 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 tic. Aquí no hay ráfagas de tecleo, no hay estruendo, solo golpes únicos, meditados, espaciados por la respiración. Tic, tic, tic. El carro retorna suavemente, con un pequeño tañido, y el tecleo comienza de nuevo. Tic, tic, tic. La guardiana está archivando el informe nocturno. Nadie en particular lee estos informes. No hay receptor, no hay oyente al otro lado. Solo está el registro mismo, el acto silencioso de anotar lo que se oyó y lo que se recogió y lo que se devolvió con delicadeza a su frasco. Es un pequeño y amable ritual. Es la clase de cosa que mantiene a un lugar siendo un lugar. No necesitas saber lo que está escrito. Basta con oír el suave tic, tic, tic de las teclas, espaciado, paciente, sin prisa. Basta con oír el pequeño tañido del retorno del carro. Basta con oír el ventilador girando arriba y el agua lamiendo afuera y el cobre zumbando en algún lugar al borde de todo.
Tu respiración se ha vuelto más lenta. Se ha vuelto más lenta para coincidir con los sonidos de esta habitación. Adentro, sobre el pliegue del agua. Afuera, sobre el pliegue del agua. Pliegue, y pliegue, y pliegue. La máquina de escribir continúa durante un rato. Tic, 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 tañido. Tic, tic, tañido. Tic, tic, tic. Finalmente, la guardiana se detiene. Lee lo que ha escrito, en silencio, sus labios moviéndose muy levemente. Retira el papel del rodillo. Sale libre con un sonido suave y seco. Coloca el papel en una bandeja de madera junto al escritorio. Una bandeja que ya contiene muchas hojas pálidas, cada una el registro de una noche. No las cuenta. No hay razón para contarlas. Se pone de pie. Se estira lentamente. Cruza el estudio, pasando junto a los estantes de frascos, junto a la mesa baja, junto al fogón donde la tetera aún está tenuemente tibia. Va a la ventana del este y mira hacia el arrecife. Tú también miras si quieres. Más allá del cristal redondo, el agua se ha vuelto más oscura y más suave y más calma. El cielo arriba es profundo, un azul profundo y cálido, con las primeras estrellas pálidas empezando a mostrarse, una a una, a su propio ritmo. La marea está muy baja ahora. El arrecife respira. Largos tramos de arena pálida, descubiertos por el agua que desciende, brillan tenuemente en los últimos restos de luz. En algún lugar sobre la arena, una pequeña criatura se mueve, un cangrejo tímido y lento quizá, o la sombra de uno, y luego se ha ido, replegada de vuelta en un charco. Nada tiene prisa, nada se sobresalta. El arrecife respira. La guardiana se aparta de la ventana. Va, una vez más, a la mesa baja y levanta el hidrófono de cobre de donde reposa. Enrolla su cable, lentamente, alrededor del antebrazo, vuelta a vuelta, con giros pacientes. Lo cuelga en un gancho de madera junto a la puerta. El bulbo de cobre atrapa la luz ámbar y la retiene, tibia y quieta. Su zumbido bajo se ha aquietado ahora. Ha hecho su trabajo por esta noche. Regresa a los estantes. Levanta, de la mesa baja donde lo había apartado, el último frasco de la tarde, el pequeño frasco del color del crepúsculo, el que guarda la o adormilada. Cruza la habitación hacia un estante especial cerca de la ventana del este y coloca el frasco en un pequeño hueco que claramente lo estaba esperando. Su tapón de corcho encaja bien. Su etiqueta está pulcra. O, adormilada, marea de la tarde. Apoya la mano sobre el estante por un momento y les dice algo a los frascos, aunque las palabras son tan silenciosas que no las escuchas. Un buenas noches quizá. Un gracias. El ventilador gira. Cric, cric, cric. La tetera, ya fría, descansa en silencio sobre el fogón. La máquina de escribir, su trabajo completo, descansa en silencio sobre el escritorio. La lámpara arde ámbar, ámbar, ámbar. El guardián se acerca al banco bajo, cerca de donde está sentado, y levanta la manta doblada que ha estado descansando sobre el brazo. La sacuden con suavidad. Es suave y tibia y huele a cedro y a hierbas secas. La colocan sobre sus propias rodillas y se sientan al otro extremo del banco y descansan. No hay nada más que deba hacerse. Las vocales están ordenadas. El informe está archivado. El hidrófono está colgado. El té ha sido servido. La marea ha bajado. El arrecife respira. La tarde ha llegado. Puedes tirar de la manta tejida, si quieres, sobre tus propias rodillas. O tal vez ya estés en otro lugar, hundido más hondo en tu almohada, más hondo en tus sábanas, más hondo en el suave peso de tu propio cuerpo tranquilo. Cualquiera de las dos está bien. Ambas son bienvenidas. La habitación está muy tibia ahora. La luz ámbar es muy suave.
Los frascos en los estantes parecen brillar con delicadeza en sus muchos colores. Están llenos de vocales, están llenos de sonidos largos y pacientes, están llenos de la tibieza de un día. Escuchas, todavía puedes oír el ventilador. Cric, cric, cric. Todavía puedes oír el agua afuera, lamiendo el coral. Pliegue, y pliegue, y pliegue. Todavía puedes oír el zumbido bajo del cobre, aunque está más callado ahora, tenue, más lejano. Todavía puedes oír, si prestas atención, el distante portador sin sintonizar. Un lavado muy tenue, encendido y apagado, encendido y apagado, como el recuerdo de una señal que se contenta con ser olvidada. En algún lugar, sobre su estante del color del crepúsculo, la o soñolienta descansa en su frasco. Está a salvo, está tibia, está exactamente donde pertenece. Tu respiración se ha vuelto muy lenta, tu cuerpo se ha vuelto muy pesado. La manta es suave, el banco es suave, la noche es suave, el arrecife respira. Deja que tus pensamientos deriven ahora del modo en que las vocales derivan por el agua tibia. No necesitan ser reunidas, no necesitan ser ordenadas. Son bienvenidas a pasar nadando. Las que deseen quedarse se posarán con suavidad en sus propios frascos, en algún lugar dentro de ti, y dormirán ahí hasta la mañana. Las que deseen seguir nadando, seguirán nadando. Eso está bien. No necesitas perseguir a ninguna. Nunca lo necesitaste. Deja que tu rostro se ablande. Deja que tu mandíbula se ablande. Deja que los pequeños músculos alrededor de tus ojos se ablanden. Deja que tus hombros se hundan un poco más en el colchón o en el cojín o donde sea que hayas elegido descansar. Deja que tus manos descansen, abiertas o cerradas, como ellas prefieran. El ventilador gira. Cric, cric, cric. El agua se pliega. Pliegue, y pliegue, y pliegue. El cobre zumba. La cerámica tintinea una vez, muy suavemente, mientras un frasco se acomoda en su estante. Tin. En algún lugar, el vapor del hinojo marino todavía se eleva tenuemente. En algún lugar, la lámpara ámbar todavía brilla a través de su vidrio empañado. En algún lugar, el arrecife todavía exhala, e inhala, y exhala. Aquí estás a salvo. Aquí eres bienvenido. Estás sostenido, con delicadeza, por la tibieza de esta pequeña habitación esmaltada de sal. Deja que los sonidos se vuelvan más suaves. Deja que la luz se vuelva más tenue. Deja que la habitación comience a alejarse, con amabilidad, como una barca se aleja de un muelle sobre una corriente muy lenta. El ventilador gira. Cric, cric. El agua se pliega. Pliegue, pliegue. El cobre zumba muy tenuemente. Tu respiración es lenta. Tu cuerpo es suave. Tus pensamientos derivan. No necesitas recordar nada. No necesitas sostener nada. Puedes soltarlo todo, una vocal suave a la vez. A, U, O, I, O. Cada una posándose, tibia, en su frasco. Cada frasco descansando en su estante. Cada estante en su pequeña habitación esmaltada de sal. Cada habitación sobre su tibio arrecife de coral. Cada arrecife bajo un cielo tibio y silencioso. Duerme, duerme ahora. El ventilador gira. Cric, cric. El agua se pliega. Pliegue, pliegue. La luz ámbar se suaviza. La habitación se oscurece. Los sonidos se hacen pequeños. Descansa, descansa aquí. Descansa el tiempo que quieras. Duerme, duerme, duerme. Y aún así, el ventilador gira. Cric, cric. Y aún así, el agua se pliega. Pliegue, pliegue. No necesitas seguir. No necesitas escuchar con atención. Los sonidos se llevarán a sí mismos. La habitación se llevará a sí misma. El arrecife se llevará a sí mismo, con paciencia, sobre su lenta corriente azul. Deja que tu mandíbula se ablande.
Deja que tu lengua descanse baja detrás de tus dientes. Deja que el espacio entre tus cejas se vuelva liso. Aquí no hay nada que resolver. No hay nada que ordenar. Los frascos ya están en sus estantes. Las lámparas ya están encendidas. El hinojo marino ya humea, en silencio, en su cuenco poco profundo. Ya has hecho suficiente. Has llegado. Estás aquí. El ventilador gira. Cric, cric. El agua se pliega. Pliegue, pliegue. En algún lugar sobre el techo esmaltado de sal, la luz sobre el agua está volviéndose de un azul más profundo. Esa clase de azul que es casi violeta. Esa clase de azul que vive al borde de la tarde, cuando el sol ya se ha ido pero el cielo aún no lo ha olvidado. Pequeños peces plateados pasan a la deriva junto a la ventana redonda, de 2 en 2 y de 3 en 3, camino a ningún lugar en particular. Se inclinan, se detienen, se inclinan de nuevo, continúan lentamente hacia el azul más profundo. No necesitas mirarlos, no necesitas nombrarlos. Nadan sin ninguna ayuda tuya. Siempre han nadado sin ninguna ayuda tuya. El cobre zumba, muy tenuemente, desde algún lugar cerca del pequeño fogón. Una nota baja y tibia. Una nota que no tiene comienzo ni fin. Una nota que simplemente es, del modo en que el arrecife simplemente es, del modo en que la corriente simplemente es. Deja que se pose en la base de tu escuchar. Deja que se convierta en el suelo bajo los otros sonidos. Deja que los sostenga, del modo en que el arrecife sostiene la pequeña habitación esmaltada de sal. El ventilador gira. Cric, cric. El agua se pliega. Pliegue, pliegue. En algún lugar de un estante, un frasco de vocales tibias se acomoda más hondo en su propio peso. La A, la U, la O, la I, la O. Cada una sostenida. Cada una a salvo. Cada una ya no tuya para cargar. Puedes dejar que tus manos se ablanden en torno a ellas. Puedes dejar que tu pecho se ablande en torno a ellas. Puedes dejar que tus pensamientos se ablanden en torno a ellas, del modo en que el agua tibia ablanda una concha que ha estado girando durante mucho, mucho tiempo. La lámpara ámbar brilla a través de su vidrio empañado. La sal en las paredes recoge la luz en diminutos puntos silenciosos. El piso de madera cruje una vez mientras se acomoda, del modo en que la madera vieja se acomoda, con amabilidad, sin necesidad alguna de atención. El ventilador gira. Cric, cric. El agua se pliega. Pliegue, pliegue. Sigues estando a salvo aquí. Sigues siendo bienvenido aquí. Sigue siendo sostenido. Deja que tu respiración encuentre su propio ritmo. No necesitas guiarla. Ella conoce el camino. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Como el agua fuera de la ventana redonda. Como la corriente que se enhebra a través del coral. Como la lenta y paciente respiración del arrecife mismo. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Hay una pequeña tetera en la estufa, todavía tibia, ya no hirviendo. Su tapa hace clic una vez, muy suavemente, mientras el metal se enfría. Clic. Un sonido tan pequeño que apenas se levanta de la habitación. Hay un paño doblado sobre la encimera de madera, aún ligeramente húmedo, aún ligeramente tibio. Huele a sal y a cedro, y a algo parecido a lino limpio secado en una brisa lenta. Hay una vela dentro de una copa baja de vidrio, con la mecha recortada corta, con la llama del tamaño de una pequeña semilla. Se inclina levemente hacia un lado, y luego vuelve, mientras el aire de la habitación se mueve a su manera larga y lenta. No necesitas atender ninguna de estas cosas. Ellas se atienden a sí mismas. Siempre se han atendido a sí mismas. El ventilador gira.
Cric, cric, el agua se pliega. Plieg, plieg. Afuera de la ventana redonda, uno de los habitantes silenciosos del arrecife pasa a la deriva. Una forma lenta y suave, envuelta en algo parecido a una alga pálida, que se mueve sin ninguna prisa particular. No miran hacia adentro. No necesitan hacerlo. Saben que la habitación está aquí. Saben que tú estás aquí. Saben que el ventilador está girando y que el agua se está plegando y que la lámpara de ámbar está brillando, y con eso basta. Siguen a la deriva, lentamente, con amabilidad, hacia alguna pequeña tarea propia, en algún otro cuarto barnizado de sal, en algún otro estante paciente del arrecife. Puedes dejar que tus ojos se cierren un poco más, si es que aún no están cerrados. Puedes dejar que la imagen de la habitación se suavice en sus bordes. Las paredes no necesitan ser nítidas. Los estantes no necesitan ser contados. Los frascos no necesitan ser nombrados. Deja que todo se vuelva un cálido borrón, un suave borrón de ámbar, un borrón que zumba y cruje y se pliega y se asienta. El ventilador gira. Cric, cric, el agua se pliega. Plieg, plieg, y tu respiración se mueve con ellos, adentro y afuera, adentro y afuera. No hay ningún lugar donde estar, no hay nada que hacer, no hay una próxima cosa esperando, solo esta habitación, solo esta tibieza, solo este suave y lento derivar. En algún lugar muy por encima, la superficie del mar es un techo bajo y silencioso de luz. Se ondula suavemente. Lleva lo último del día hacia el horizonte, sin ninguna prisa, sin ningún arrepentimiento. En algún lugar debajo, la arena es blanca y fina, y no ha sido perturbada. Sostiene pequeñas piedras redondas y pequeñas conchas enroscadas, y la larga y paciente sombra del arrecife. Y aquí, entre ellos, la pequeña habitación barnizada de sal. Y aquí, dentro de la habitación, el ventilador, y el agua, y el cobre, y la lámpara de ámbar. Y aquí, dentro de todo eso, tu respiración lenta y silenciosa. Y aquí, dentro de tu respiración, tu descanso lento y silencioso. Descansa, descansa aquí. Descansa todo el tiempo que quieras. El ventilador gira. Cric, cric, el agua se pliega. Plieg, plieg. El cobre zumba muy tenuemente. Puedes notar, sin necesidad de notarlo, que tu cuerpo se ha vuelto más pesado. No de una manera que te oprima, de una manera que te sostiene. El colchón, o el cojín, o la superficie debajo de ti, está sosteniendo más de tu peso ahora. Le estás permitiendo hacerlo. Tienes permiso para permitírselo. Tus tobillos están suaves. Tus rodillas están suaves. Tus caderas están suaves. Tu espalda está larga y a gusto a lo largo de la superficie debajo de ti. Tus hombros han descendido, alejándose de tus orejas, una pequeña y amable distancia. Tus brazos están suaves. Tus manos están suaves. Tus dedos están suaves. Tu cuello es largo. Tu garganta está a gusto. Tu mandíbula está floja. Tus labios apenas se tocan. Tus ojos están quietos. Tu frente está lisa. La habitación continúa sin ti. El ventilador continúa sin ti. El agua continúa sin ti. No tienes que mantener nada de esto en marcha. Nunca lo tuviste. Puedes dejarlo todo. El ventilador gira. Cric, cric. El agua se pliega. Plieg, plieg. Si un pensamiento pasa a la deriva, déjalo pasar. Es solo un pequeño pez plateado cruzando frente a la ventana redonda. Se inclina. Se detiene. Continúa hacia el azul más profundo. No necesitas seguirlo. No necesitas nombrarlo. Nada sin ninguna ayuda tuya. Puede venir otro. Déjalo pasar también. Otro. Déjalo pasar. La ventana es paciente. El azul más allá de ella es paciente.
hay espacio para que todos pasen. Y detrás de ellos todavía la lámpara de ámbar brilla. Y detrás de ellos todavía el cobre zumba. Y detrás de ellos todavía el ventilador gira y el agua se pliega. Cric, cric, plieg, plieg. La pequeña vela dentro de la copa baja de vidrio se vuelve un poco más pequeña. Su semilla de llama se asienta. La habitación se vuelve un poco más tenue. El ámbar se profundiza hacia el color de la miel sostenida cerca de una ventana tibia al final de una larga tarde. Puedes dejar que el color descanse detrás de tus ojos. Puedes dejar que se acumule allí, suavemente, cálido y lento. Miel, ámbar, la última luz de un día muy amable. El ventilador gira. Cric, cric. El agua se pliega. Plieg, plieg. Tu respiración es más lenta ahora, más lenta de lo que era cuando empezaste. Larga y baja y tranquila. Más lenta que el ventilador, más lenta que el agua. Tan lenta como el arrecife exhalando e inhalando y exhalando. No estás igualando nada. No estás intentando nada. Simplemente está sucediendo por sí solo, de la manera en que el sueño sucede por sí solo, cuando el cuerpo está listo y a la mente por fin se le ha permitido dejar sus pequeñas cosas brillantes en su lugar. Puedes dejarlas ahora, cualquiera que quede, una por una, dentro del frasco que quieras, sobre el estante que quieras. Estarán ahí en la mañana si las quieres. Se conservarán. La pequeña preocupación dentro de su frasco. La pequeña tarea aún no terminada dentro de su frasco. La pequeña palabra que querías decir dentro de su frasco. La pequeña esperanza dentro de su frasco, con delicadeza, con un suave tintineo de cerámica. Cada uno con su tapa, cada uno etiquetado con una letra suave que no necesitas leer. Cada uno colocado en un estante que no te corresponde organizar. La habitación los toma. La habitación los guarda. A la habitación no le importa. El ventilador gira. Cric, cric. El agua se pliega. Plieg, plieg. Y estás más ligero. Y estás más suave. Y estás más lejos de la orilla del despertar de lo que estabas hace apenas unas cuantas respiraciones. Bien. Eso está bien. Puedes derivar un poco más lejos. Este derivar no tiene fondo. No hay una dirección equivocada. A donde quiera que vayas, el arrecife va contigo. Donde quiera que descanses, la pequeña habitación barnizada de sal descansa contigo. Donde quiera que duermas, el ventilador seguirá girando y el agua seguirá plegándose y la lámpara de ámbar seguirá brillando, suavemente, fielmente, hasta la mañana. Cric, cric, plieg, plieg. El cobre zumba. La cerámica tintinea, una vez, muy suavemente. Tin. Un frasco se ha sentado un poco más profundo en su estante. Eso es todo. No se necesita nada más. Estás a salvo aquí. Eres bienvenido aquí. Estás sostenido. El sueño no es algo que debas alcanzar. El sueño ya está aquí. Ha estado sentado en silencio a tu lado todo este tiempo, paciente como el arrecife, tibio como la lámpara. Solo ha estado esperando a que notes que ya no necesitas sostenerte. Ya no necesitas sostenerte. Suelta, suavemente, con dulzura, sin ceremonia. El ventilador gira. Crujido, crujido. El agua se pliega. Pliegue, pliegue. En algún lugar, el vapor del hinojo marino casi ha terminado de elevarse. En algún lugar, la lámpara ámbar está un poco más callada ahora. En algún lugar, el arrecife exhala e inhala y exhala y no necesita que lo cuentes. Tu respiración es lenta. Tu cuerpo está suave. Tus pensamientos son delicados. A, O, O, E, O. Cada vocal tibia. Cada vocal redonda. Cada vocal acomodándose en su tarro.
los tarros en sus estantes, los estantes en la habitación sobre el arrecife bajo el cielo callado, y tú sostenido con ternura en el centro de todo, y tú flotando con ternura en el centro de todo, y tú durmiendo con ternura en el centro de todo. Duerme, duerme ahora. El ventilador gira. Crujido, crujido. El agua se pliega. Pliegue, pliegue. La vela se hace más pequeña. La lámpara se hace más tenue. La habitación se hace más silenciosa. Los peces plateados pasan junto a la ventana redonda, más lentos y menos y más separados. Uno. Y luego, después de un rato, uno más. Y luego, después de un rato, más largo. Uno más. No se apuran. Nunca lo han hecho. Nunca lo harán. El arrecife respira. Afuera y adentro. Afuera y adentro. Tú respiras. Afuera y adentro. Afuera y adentro. Ya no hay diferencia entre tu respiración y la respiración del arrecife. No hay diferencia entre tu descanso y el descanso de la habitación. No hay diferencia entre la lámpara ámbar y la calidez detrás de tus ojos cerrados. Todo es una sola cosa suave. Todo es una sola cosa tibia. Todo es una sola cosa lenta, amable, color miel, plegándose con ternura a tu alrededor. El ventilador gira. Crujido. El agua se pliega. Pliegue. El cobre susurra. Estás aquí. Estás a salvo. Estás sostenido. Deja que los últimos pequeños bordes de la habitación se ablanden. Los rincones, los estantes, la ventana redonda, la copa baja de vidrio, el paño doblado, la pequeña tetera, la lámpara ámbar. Deja que se apaguen en silencio, uno por uno. No se van, solo se aquietan, solo descansan, solo esperan con dulzura al borde de la oscuridad. El ventilador gira. Crujido. El agua se pliega. Pliegue. Tu respiración. Lenta. Tu cuerpo. Suave. Tu mente. En silencio. Estás flotando ahora. Casi has llegado. Casi te has ido. De la mejor manera posible. Deja que el sonido del ventilador se haga pequeño. Deja que el sonido del agua se haga pequeño. Deja que el susurro del cobre se haga pequeño. Pequeño. Más pequeño, pequeño, tibio, más tibio, tibio, lento, más lento, lento. La habitación es un suave estanque de ámbar. Tú estás flotando en él. El estanque flota en el arrecife. El arrecife flota en el mar flota en la noche callada. Y tú estás en algún lugar dentro de todo esto, a salvo, tibio y suave, suavemente dormido. El ventilador gira. Crujido. El agua se pliega. Pliegue. Duerme. Duerme ahora. Duerme. Descansa. Descansa aquí. Descansa todo el tiempo que quieras. Nada te despertará. Nada te necesita. Nada está esperando. Solo la habitación. Solo el arrecife. Solo la respiración lenta y amable del agua, moviéndose por el coral, moviéndose por las paredes, moviéndose por tu pecho tranquilo. Afuera y adentro, afuera y adentro. El ventilador, crujido, el agua, pliegue, la lámpara, suave, la habitación, tibia, tú, a salvo, tú, sostenido, tú, en casa. Duerme, duerme, duerme. Buenas noches en voz baja. Buenas noches desde la pequeña habitación de sal esmaltada. Buenas noches desde el tibio arrecife de coral. Buenas noches desde el ventilador y el agua y el cobre y la lámpara ámbar. Buenas noches. Que duermas bien, que duermas largo. Duerme,